Bienvenidos a otro capítulo de Gigantes Millonarios. En esta oportunidad vamos a conocer la historia de Máximo Cavazzani, ingeniero en informática, fundador de la empresa Ethermax y también conocido por ser creador de la aplicación Preguntados, que tuvo más de 700 millones de descargas a nivel mundial. Buenos días, Máximo, gracias por recibirnos. Gracias por venir. ¿Cómo tomaste en tu vida semejante impacto al éxito con la aplicación? Creo que me fui adaptando de a poco. Como no fue lo primero que me fue bien, Preguntados, fueron otras cosas antes. De a poco me fui adaptando. La verdad que fue un éxito importante para mí, para la empresa y todo. Y llegó a lugares donde nosotros no pensamos que iba a llegar. Pero si hubiese sido lo primero que me pasó, probablemente me hubiese impactado más. Como tuve un poco de tiempo, me fui adaptando. ¿Cómo fueron los inicios? Al principio, yo empecé estudiando ingeniería informática porque quería tener una carrera que para mí generara valor y creí que la informática en ese momento era la carrera. Pero siempre quise ser emprendedor, siempre me interesó aplicarlo a un emprendimiento o tener mi propia empresa. Entonces empecé a estudiar y a la vez a aprender otras cosas. Por ejemplo, aprendí a comprar y vender acciones a los 20 años y empecé con eso hasta que en un momento salió el iPhone. En realidad antes habían salido los BlackBerry y se me ocurrió hacer una aplicación para comprar y vender acciones a través del iPhone, que fue la primera del mundo y con eso me fue bastante bien. Al cabo de un año fundé Ethermax para continuar esa tarea, seguir haciendo apps y bueno, y después de un par de años hice el primer juego que es Apalabrados. ¿Y cómo surgió Preguntados? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, Preguntados surge un poco de esta evolución que te venía contando. O sea, primero hice esta aplicación para comprar y vender acciones, fundé Ethermax, éramos 3 empleados, empezamos a sumar gente, empezamos a probar cosas para hacer y una de las cosas que vimos es que si bien nuestro producto tenía éxito porque se lo vendíamos a un broker y teníamos un negocio, queríamos un negocio propio, algo que fuese directo al usuario. Y yo empecé a mirar qué cosas podía ser un éxito para esta empresa. Empecé a ver que los juegos y las redes sociales tenían un montón de descargas y que era un lugar donde podíamos crecer. Y así es donde se me ocurrió hacer Apalabrados. Que Apalabrados, para que lo entiendas, es un juego de palabras, parecido a Preguntados, pero digamos de palabras cruzadas, parecido al Scrabble. Que un poco lo que hice fue encontrar un juego que pudiésemos hacer para el mercado no angloparlante, o sea, en especial para el hispanoparlante, y que no tuviese un montón de cosas que nosotros éramos malos para hacer, como personajes, cosas en 3D. Entonces, como veníamos haciendo aplicaciones más corporativas, Apalabrado fue como nuestro puente entre las aplicaciones que hacíamos y los juegos. Por suerte le fue muy bien, especialmente en España. Y en España estuvo instalado en 1 de cada 2 teléfonos, no en Argentina y en Latinoamérica no nos fue bien con ese producto y por eso fue una situación rara para nosotros, pero sí nos empezó a marcar el rumbo de hacia dónde ir y en el medio, entre Preguntados y Apalabrados, hicimos otros 2 juegos que nos fue peor que con Apalabrados y con Preguntados, pero nos fue llevando el camino hacia Preguntados 2 años después. ¿Cómo te sentiste? ¿Lo esperabas, el éxito que tuvo la aplicación? En realidad, yo el éxito, digamos, de la empresa es algo que voy buscando, voy viendo y trato de ir midiendo. Algunas de las cosas que fuimos haciendo me fueron dando la pauta de que iba por ahí, por ejemplo, el hecho de hacer Apalabrados. Cuando tuvimos que hacer nuestro cuarto juego, un poco paré la pelota y volví a hacer ese pensamiento, ese análisis que hice cuando hice Apalabrados, que es qué hacemos bien, qué podemos hacer bien, que no siempre es lo mismo, qué necesita el mundo y qué innovación, siendo una empresa de software, podemos otorgarle al juego que vamos a hacer que realmente sea diferencial. En el caso de Preguntados, hacemos muy bien ese tipo de juegos, porque Preguntados se parecía a Apalabrados. Le agregamos algunas cosas que aprendimos en el medio, como por ejemplo los personajes, cosa que hicimos a propósito de no hacer cuando hicimos Apalabrados. Ya con más experiencia logramos ponerle personajes a nuestro tercer juego, que fue Bingo Crack, y el cuarto, que fue Preguntados, ya le pudimos poner eso. Y empezamos a hacer la base de lo que iba a ser para nosotros un muy buen juego, a lo que le faltaba una innovación. Claro. Esa innovación fue la fábrica de preguntas, que es lo que le permite a todo el mundo generar contenido para Preguntados, cosa que no pasa en otros juegos. No todos los juegos tienen contenido. Entonces Preguntados se parece mucho a una red social en donde los usuarios generan contenido y a la vez vienen a consumir ese contenido particularmente en forma de juego. Pero la gracia es que siempre hay nuevas preguntas. Y eso se generó a partir de esa tecnología que desarrollamos, que es la fábrica de preguntas. ¿Cómo fue tu infancia desde que hasta que llegaste al éxito de Ethermax antes? ¿Vos ya querías o lo elegiste a último momento? Yo tengo un padre emprendedor, él hace ropa, no tiene nada que ver. Sí.
Siempre me gustó la idea, o siempre se me inculcó la idea de ser emprendedor. O más que se me inculcó, lo vi, ¿no? Digamos, ¿Crees que es algo difícil ser emprendedor? creo que tiene sus desafíos. Yo creo que es lo más difícil del mundo, pero no quiere decir que haya pocas personas que lo pueden hacer. Es difícil porque requiere de entender de todo. Es como un deporte en donde las reglas es todo, ¿no? O hay muy pocas reglas. Por supuesto, no es lo mismo ser un emprendedor que abre un kiosco, que es un emprendedor, que una persona que pretende hacer una corporación. Sí creo que hay cierto talento que ayuda, que hay ciertas personas que tienen talentos que lo ayudan a acercarse a eso, pero también creo que es tan complejo que a todos nos falta una parte, ¿no? Entonces, creo que el camino del emprendedor primero tiene que ver con eso, con ver qué tan bueno soy, o qué tanto sé, o qué serie de herramientas necesito aprender para poder emprender, en particular en lo que necesito, ¿no? Hay como muchas cosas que son transversales a cualquier tipo de emprendimiento, y después cada emprendimiento en particular requiere de cosas específicas. Todos necesitan un poco de todo, pero por ejemplo, algunos requieren más conocimiento técnico, algunos requieren más organización, otros requieren más de saber trabajar con otras personas. Si bien todos necesitan de las tres cosas, algunos requieren más de algunas cosas. En particular, una empresa de software como la que dirijo yo requiere conocimiento técnico, requiere de visión, requiere de poder imaginarse el mundo como puede ser, porque lo que estamos haciendo por lo general no se hizo o no se hizo por completo, entonces requiere esa visión, requiere de ser capaz de generar una cultura que promueva personas y que promueva que personas se eduquen y sigan progresando, que se genere una cultura donde la gente quiera trabajar, quiera compartir, porque lo que hacemos es vender propiedad intelectual, entonces las personas son todo. Entonces, en particular en el software necesitas visión, o sea, la capacidad de ver hacia adelante qué hacer, y después la capacidad de organizar personas para llegar hasta ese punto. En tu opinión, ¿qué es lo malo que tiene ser emprendedor? Lo malo es que nadie te dice qué hacer. Si bien todos tenemos alguna idea de qué es el éxito siendo emprendedor, todos tenemos por ahí ideas ligeramente diferentes, pero lo podemos medir en éxito económico, en impacto, lo que sea. El tema es que la proposición de ser un emprendedor es: acá tenés el mundo, decime una forma de hacer todo lo que ya hacemos mejor, de manera más eficiente. Que es diferente a la proposición que tiene un médico o un ingeniero, que es: acá tenés el mundo, las cosas las hacemos de cierta manera, estas son las herramientas para que vos seas parte de eso. Entonces, si bien es lo más emocionante y esa libertad parecería que es la parte fácil, es lo que hace que en cada paso no me sea claro qué es lo que tengo que hacer después. Un ejemplo claro es mi historia. Yo hice una aplicación solo, sin personas, en mi casa. ¿Y qué tengo que hacer a partir de eso? Construir una empresa, dejar de trabajar, seguir trabajando solo. Nadie te puede decir cuál es el camino correcto, porque todos los caminos son correctos e incorrectos a la vez, dependen de otras cosas. Entonces, lo más difícil es eso, encontrar la fuerza para a lo largo de los años, porque es una maratón, no es una carrera de 100 metros, tener la fuerza espiritual, si querés de alguna manera, de cuando te va mal, pensar en lo que viene, cuando todo te sale mal, concentrarte en lo que puedes cambiar, cuando la gente no confía en vos, repensar y ver cómo hacer para que la gente sí lo logre hacer. Bueno, todas esas cosas que para mí la única forma de hacerlo es probando y analizando, obviamente fallando, porque al principio nadie hace las cosas bien desde el principio, y si las hace bien, el próximo paso lo va a fallar. Y después siendo muy analítico en las razones de por qué estoy fallando. O sea, como no hay nadie marcándome la cancha de alguna manera, la parte más difícil y el secreto para mí de ser un emprendedor es la estrategia. Entender que una serie de cosas me tienden al éxito y otras no, y la confianza en esa estrategia, porque no siempre es lineal. No el año que vos trabajes más te va a ir mejor, por ejemplo. Pero cuanto mejor trabajes, mejor te va a ir. Claro. Entonces, si uno sigue la regla de la educación tradicional, que aparte es la que tenemos incorporada desde el colegio, que es: siempre te pongo un número que va determinando lo bien o mal que haces las cosas. Cuando ese número deja de existir y uno tiene que empezar a formarlo o a decidir cuál es, todo se desdibuja.
y uno empieza a pensar si el error es lo que estoy haciendo, o yo, o está mal la estrategia, o cómo ejecuté la estrategia, o simplemente no tengo talento para ser emprendedor. Sí, como lo positivo, puedo decir que la experiencia y el haber hablado con muchos emprendedores me dice que el talento es muy importante, pero la perseverancia, la capacidad analítica de poder escuchar y por sobre todas las cosas la decisión personal de cambiar, de entender que no hacemos todo bien y tenemos mucho para mejorar siempre, no importa de dónde haya llegado, seas Obama o un kiosquero, todos tienen algo para poder mejorar. Esa capacidad, que también tiene parte de natural, pero también mucho de entrenamiento, es más importante que la capacidad natural para la estrategia o para la matemática o para cualquier cosa que te pueda ayudar. ¿Qué son para vos los fracasos? ¿Cómo los superás? Bueno, los fracasos para mí son parte del proceso. Es algo que es natural, es algo que va a pasar, que si no te pasa la primera vez te va a pasar la segunda y la tercera. Y que creo que lo más importante es entender cómo lidiar con ese fracaso. Lo primero que hay que hacer para poder lidiar con el fracaso es entender cómo voy a reaccionar yo con el fracaso. Por ejemplo, si se muere un gato enfrente tuyo, como me pasó a mí, vos no sabés cómo vas a reaccionar. Podés pensar cómo vas a reaccionar, podés hacer un plan, pero es probable que algo tan impactante te haga que vos reacciones de una manera inesperada. Cuando pones todo de vos en un emprendimiento y fracasa, por más que todo el mundo te diga que lo más probable es que vas a fracasar y vos te convenzas, cuando ocurra van a pasar un montón de cosas reales y mentales. Partes tienen que ver con la frustración, partes tienen que ver con los compromisos que yo tomé para hacer ese emprendimiento y todo lo que tengo que ir para atrás. Pero básicamente es eso, es perderle miedo a una situación que es molesta, que a nadie le gusta, que tiene que no gustarte, porque si a vos te gusta el fracaso, nunca vas a tener éxito. O sea, parte del éxito es aprender a odiar el fracaso, pero también aprender a entender que está ahí y que muchas veces va a tener que ver conmigo y con circunstancias, y que lo único realmente importante es lo que tuvo que ver conmigo, porque es lo que voy a poder controlar en la próxima iteración. Entonces, el fracaso es casi parte del proceso. Digamos, si yo tuviese que resumir en el proceso, tiene que ver con probar, fallar y analizar por qué fallé y después cambiar. Son esas cosas. Yo nunca digo la parte de fracasar, pero ya está implícita en el proceso. Entonces, de vuelta, si uno empieza de chico, como empecé yo hace 10 años que soy CEO de esta empresa. Tengo 34, empecé a los 24. La aplicación que hice la hice a los 22. Empecé a tratar de emprender a los 20. Entonces, pasé por un montón de etapas. Pasé por la etapa de no quiero que nadie me robe mi idea. Pasé por la etapa de hago todo yo solo porque no quiero que nadie se meta porque yo controlo todo, lo hago más rápido. Pasé por la etapa de esta es lo que va, esto es lo que me va a hacer millonario, esta es la idea y que no pase. Entonces, son un montón de etapas que algunos las pasan mejor o peor, pero que hacen a que uno vaya formando esa idea de lo que es el fracaso y de cómo evitarlo en el tiempo. ¿Cuál consideras que fue tu peor fracaso? Muchos, pero por ejemplo recuerdo el tercer juego que hice, que se llamó Bingo Crack, fue el peor juego que hicimos. No porque estuviese mal, lo veo hoy y me parece lindísimo, pero fue un fracaso de estrategia. Fueron malas decisiones de dejar de hacer juegos sociales y tratar de hacer un juego de casino. Fueron la idea de buscar donde los otros le estaba yendo bien y tratar de copiar eso y perder de vista lo que nosotros hacíamos bien. Pero, por ejemplo, fue el primer juego en el que hicimos personajes y en otro éxito que vino después fue muy importante. Fue el primer juego que nos preocupamos por hacer una economía, por más que lo hicimos mal, por hacer una economía que funcionara y también resultó después para Preguntados. Y cuando terminó Bingo Crack, que fue en 2013, mediados de 2013, cuando terminó el lanzamiento y todo, es que yo decidí no hacer Casino Crack, es el juego que venía después, y decidí hacer Preguntados. Entonces, para mí es uno de los fracasos más importantes, no solo por el fracaso que fue, sino porque al haber sido tan grande, me hizo replantearme un montón de cosas y gracias a que aprendí a tratar de ver las cosas que podía cambiar en mí y no echarle la culpa a la circunstancia, que mucho tuvo que ver la circunstancia, pero también mucho nosotros, hizo que todo ese aprendizaje se pudiese capitalizar en un gran éxito, que quizás fue mi mejor éxito, que fue Preguntados. ¿Por qué crees que un emprendedor se rinde? Se rinde por la misma razón que cualquier persona se rinde, porque siente que lo que buscó o lo que estaba buscando no lo va a poder conseguir. ¿Y qué es lo que te motivó a tener tu propia empresa a los 22 años? Me motivó la idea de que para mí ser emprendedor es lo más importante que puede hacer una persona.
Y es verdad que hay emprendedores que no le asuman mucho a la humanidad y es una frase que por ahí es ambigua, pero si uno se lo pone a pensar, lo que hace el emprendedor es tratar de agarrar procesos en la humanidad y hacerlos más eficientes. O sea, de alguna manera generar más valor con menos recursos. Si yo no logro hacerlo más eficiente, pierdo contra mi competencia, ¿no? Y si logro hacerlo de manera más eficiente y esa necesidad es grande, de alguna manera es como que le estoy dando como una ayudita a la humanidad, ¿no? La humanidad hacía algo para entretenerse, por ejemplo, y le costaba cierto valor, cierto precio, y hoy nosotros lo hacemos de manera más eficiente. Cuando una persona hace un alfajor más rico, logra eso, genera más valor, igual de caro, digamos, genera más valor con el mismo precio. Entonces, si uno es un buen emprendedor, lo que va logrando es que la humanidad genere más valor, o sea, más cosas que la humanidad necesita, con menos esfuerzo. Entonces, ese es el proceso que para mí, y digamos, no es que lo invente yo, es el que genera riqueza en general, en cada país y a nivel humanidad. Sí es verdad que algunos emprendimientos son como un atajo y terminan no generando valor, pero el emprendedor real que genera valor es así. Entonces yo decidí que para mí iba a ser eso mi vida, me fuese bien o me fuese mal. Así como supongo que Messi habrá empezado a jugar al fútbol sin saber que iba a ser el mejor jugador del mundo y quizás sabiendo que quizás hasta le iba mal, pero lo hizo igual con decisión. Yo lo hice con ser emprendedor, decidido a que por ahí a los 34 años iba a ser un emprendedor fracasado. Por suerte no me pasó, pero esa decisión es la que hizo que no bajara los brazos en ningún momento. ¿Cuáles consideras las claves del éxito? Bueno, para mí, un poco retomando, las claves del éxito son entender qué estoy buscando, eso es lo principal. Si uno no sabe qué está buscando, en algún momento va a toparse con la decisión de maximizar una cosa o la otra y se va a equivocar. Por ejemplo, conozco un montón de personas que dicen quiero ser emprendedor porque odio a mi jefe, ¿no? Y no es una buena razón para ser emprendedor, porque el odio a tu jefe es así y todos los problemas que te va a traer ser un emprendedor son muchísimo más grandes. Quiero ser emprendedor porque quiero trabajar menos, tampoco es una buena razón. Quiero ser emprendedor porque me encanta esto, pero creo que le podríamos cambiar esto, ¿no? Es una buena razón en la medida que seas capaz primero de hacer esto y después de poder cambiarle esto. Y después, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando hacerme millonario, estoy buscando hacerme famoso, estoy buscando reemplazar mi trabajo, estoy buscando darle algo al mundo. Entonces tengo que ver en cada una de esas respuestas, tratar de respondérmelas de la manera más honesta que pueda, aunque sea para mí mismo, y buscar que mi plan maximice eso. Si estoy buscando hacer dinero, bueno, tengo que buscar un plan que maximice mis posibilidades de hacer dinero. Si quiero volverme famoso, tengo que buscar un plan que maximice mis posibilidades de hacerme famoso. Si quiero curar el SIDA, bueno, tengo que buscar un plan que maximice mis probabilidades de curar el SIDA. Sí, puedo decir, quiero todo, ¿no? Uno puede decir, bueno, no sé, no quiero todo. Bueno, ese es el primer error. Porque en algún momento vas a tener que decir, ¿hago esto que va a hacer en mi empresa más famosa o esto que nos va a hacer más plata? ¿Hago esto, invierto mi tiempo en, qué sé yo, en mi imagen o en mi capacidad analítica? Cuando gane plata, ¿voy a decir reinvertirla para ganar más y trabajar más? ¿O voy a decir, bueno, esto es suficiente y me permite tener mi vida con mi trabajo y vida personal balanceada? Eso para mí es súper importante, es entender qué estoy haciendo. Después, una vez que uno tiene un plan, aplicarlo. Y ahí es donde vuelvo al hacer. Digamos, hay que tratar de practicarlo con lo que tenga. El segundo error que creo que cometen todos los emprendedores es quedarse todo en la cabeza. Tienen en la cabeza un plan que solo responde a nuestros modelos mentales, no responde a la realidad, como todos los planes, donde trato de que todas las cosas que se me vayan ocurriendo poder corregirlas en el plan, pero siempre lo mantengo en el ámbito de las ideas donde es indestructible, ¿no? Donde es cómodo y nunca lo confronto con la realidad. Entonces, eso tiene dos problemas, que es, primero, mi plan va a ser malo porque justamente la capacidad de generar planes viene de haber hecho planes y confrontarlos muchas veces con la realidad. Y después, al no ejecutarlo, voy a perder la capacidad de aprender de la ejecución, que es donde está el 90% del éxito. Entonces, hacer es clave. Y ya con eso, les digo, ya están medio del otro lado. Después lo que va a distinguir tu capacidad de ir más rápido o de llegar a algún lado en algún momento es, bueno, ya ahora tenés la experiencia, ya tenés el plan, tenés la experiencia, están pasando cosas, te salen las cosas bien, te salen las cosas mal.
bueno, ahí está tu capacidad y tu humildad para poder decir qué tengo que cambiar para hacerlo mejor. Y la ambición también, ¿no? O sea, si me vaya... Yo, por ejemplo, soy una persona que no me permito que cada año no mejore algo sustancialmente, o por lo menos haberme esforzado mucho en mejorar algo. No me va todos los años mejor que el año anterior. Eso no me pasa, pero sí, en todos los años hago algo mejor. Agarro algo que sé que hago, pero hago más o menos, y trato de mejorarlo. Entonces, ese proceso iterativo, a lo largo de los años, me fue dando una ventaja, porque, bueno, cuando viene el momento donde necesito, por ejemplo, hablar en público, bueno, ya practiqué hablar en público. Cuando tengo que aprender a contratar personas, ya sé contratar personas. Cuando tengo que hacer trabajo aburrido, bueno, ya lo hice. O sea, todas cosas que parecen obvias, no son cosas súper complejas, obviamente que cosas particulares de tu industria también, pero digo, ese proceso de ir aprendiendo surge de entender que hacemos casi todo mal y por alguna razón nos está yendo bien, pero que está todo agarrado un poco de los pelos, si uno lo quiere caricaturizar. Y después, el último paso, que es el más difícil de todos, es el reflejar todo eso en mí mismo y cambiar. O sea, si yo ya me di cuenta que necesito, qué sé yo, hablar en público, lo vi, lo confronté con la realidad y no tomo la decisión de aprenderlo o de ponerme en la situación incómoda de hacerlo, nunca voy a lograr nada. O sea, voy a ser una persona muy buena para dar consejos, pero no para seguirlos. Entonces, la tercera, que tiene que ver con la voluntad, también es muy importante. Ese para mí es el camino del éxito. No es que sea una fórmula en la que cualquiera pueda agarrarla de hacerse exitoso, porque es una fórmula para entender la tarea que hay que ir haciendo. Por ejemplo, si yo digo una persona que tiene sobrepeso, ¿no? Le digo, mira, es fácil, ¿tenés sobrepeso? Tenés que dejar de comer. El plan es muy fácil de entender. Y si fuese así, no habría personas con sobrepeso en ningún lugar. Doy un ejemplo muy claro, ¿no? De donde, como si es tan fácil, que no es fácil igual, pero digo, como si es tan evidente, no todo el mundo lo puede hacer. Bueno, porque requiere un montón de voluntad. Requiere poner eso por encima de otras cosas. Requiere, ¿me voy de vacaciones o me quedo aprendiendo de finanzas? ¿Me gasto la plata en, qué sé yo, en un auto o la pongo en mi emprendimiento? Que por ahí termina en nada. O bueno, todas esas decisiones que tienen que ver con la voluntad propia, para mí es lo que distingue a un emprendedor exitoso de otro. ¿Qué harías si tuvieses que empezar desde cero el emprendimiento? Yo siempre lo pensé, de hecho estuve muchas veces cerca de ese momento. Es frustrante la idea, no te voy a decir que no, y quizás es el miedo más grande de un emprendedor exitoso, tener que volver a cero. Y te diría que es en lo que más trabajo para que no me pase. Pero si tuviese que hacerlo, lo haría. Primero entiendo que mucho de lo que yo generé está acá adentro y no se pierde, por más que le vaya mal el emprendimiento. Y segundo, tiene su emoción empezar de cero. Hay veces que un poco me gustaría que pase. Creo que, como te digo, son diferentes momentos de emprendedor o diferentes tipos de emprendedor que requiere cada momento y el del inicio es súper emocionante. Cuando ya te pasó, cuando lo ves con retrospectiva, creo que lo ves con más ganas que cuando lo estás haciendo, porque en el momento es muy frustrante, porque hay que aprender todo. Es como, yo lo comparo mucho con empezar un deporte de cero. Cuando me acuerdo la primera vez que jugué al vóley, no entendía cómo, o sea, siempre se caía la pelota al piso, o sea, no tenía sentido el deporte para mí. Y cuando uno es emprendedor pasa eso, como que no puede ni inscribir una SA. Y al cabo del tiempo uno lo va pudiendo hacer. Así que creo que parte de un emprendedor tiene que ser mentalizarse en todas las cosas que pueden pasar, inclusive las malas, e imaginarse constantemente en esa situación. Y quizás tener esa fortaleza de, bueno, si yo llego acá, tengo que hacer tal cosa. Entonces cuando te llega, por más que es lo más frustrante del mundo, como que sentís que es un desafío más. Sentís que, bueno, mi desafío es empezar de cero. Conozco un montón de emprendedores exitosos que tuvieron que empezar de cero, algunos más de una vez, y muchos salieron mucho más fuertes que cuando empezaron por primera vez. ¿Qué habilidades crees que tiene que tener un emprendedor para iniciar un proyecto? Creo que hace falta ganas, ambición, hace falta entender un poco lo que estás tratando de cambiar. Con eso me refiero a que si yo estoy tratando de hacer un alfajor más rico, bueno, más o menos tengo que entender cómo se hacen los alfajores, qué es el dulce de leche, las cosas que tengan que ver con el alfajor. Uno no puede empezar de cero solamente como consumidor, o bueno, si es un muy buen consumidor puede ser. Después, una habilidad muy descuidada de un emprendedor es
la capacidad de discutir ideas por encima de las personas. O sea, al final, cuando estemos tratando de cambiar algo en el mundo, la idea es más importante que todo. O en realidad, lo que estemos discutiendo es lo más importante y no si vino de vos, si vino de mí, si vino de un tercero, si suena rara, si suena fea. Son todas cosas que nos permiten por ahí predecir cómo le va a ir la idea, pero lo más importante es ver cómo esa idea se plasma en el mundo. Dos grandes ejercicios para eso es, primero, tratar de abstraerse del ego personal cuando uno está hablando en reuniones, no hablo en reuniones comunes, ¿no? Tratar de entender que la idea está por encima de todo y la persona que dice las ideas no importa. Entender que también a veces la gente dice buenas ideas o malas ideas por la circunstancia, no necesariamente porque es más inteligente o más hábil. Y después tener la capacidad de dos cosas. Una, decir no sé. Por ejemplo, ¿por qué pasa esto? Para cualquier por qué pasa esto, vas a escuchar una opinión por persona de no, lo que pasa es que, y toda una explicación. Infundada, probablemente, con más o menos información. Entonces, cuando uno no sabe por qué pasa algo, tiene que aprender que o no es importante y hay que aprender a vivir con él. No sé. No sé por qué no se fue bien en Turquía. No fue bien en Turquía. No sé por qué no fue bien en Turquía. Hay un montón de posibles explicaciones, pero la verdad es que no lo sabemos. Y si es muy importante, tiene que tener la capacidad de validarlo. Bueno, si no sabemos por qué no fue bien en Turquía, y es importante, bueno, podemos pensar un experimento, y hay algunas hipótesis, podemos pensar en un experimento, algo que podamos probar, algo que podamos indagar, que nos diga si una u otra hipótesis es más fuerte. Aprender a lidiar con la información de esa manera nos permite que nuestro modelo de la realidad, que ya es malo, digamos, el de cualquier ser humano modela la realidad de una forma bastante mala, por lo menos le sacamos un montón de vicios que tienen que ver con la personalidad y que tienen que ver con las relaciones humanas, más que con el defender una idea o refutarla. De hecho, vivimos en un mundo, hoy, 2020, en donde la información es cada vez más vasta y la capacidad de procesar esa información es cada vez más pobre, porque cada vez nos dan más información mejor procesada, apela a nuestros sentimientos, sobre todo en Internet y en las redes sociales, y los sentimientos no son buenos conductores de decisiones. Un ejemplo muy fácil de esto es, si uno agarra cualquier país, por ejemplo Argentina, dividido políticamente en dos bandos, y toma una medida de uno de los bandos y la presenta al público, es muy probable que todo un bando esté de acuerdo y todo el otro bando no, y eso lo único que te está dando la pauta es de que las personas no están pensando en ese aspecto, ¿no? Digo, porque si no, no podría ser que yo piense 100 cosas y siempre sepa quién va a estar de acuerdo y quién no. Esa manera de conducirse para la política es mala, pero para el emprendimiento es muy mala. Porque justamente cuando estamos tratando de hacer algo nuevo en el mundo, hay un montón de cosas inciertas y hay que tratar de acercarse a la realidad de la manera más efectiva posible, y esa es una buena forma de hacerlo de la manera más efectiva y objetiva posible. ¿Qué recomendaciones le podrías dar a los emprendedores que te están viendo y que quieren iniciar su propio proyecto? Les recomiendo que primero hagan un análisis de por qué quieren ser emprendedores. Traten de respondérselo. Todo lo que les digo se tienen que tratar de responderlo de la manera más honesta posible. Aunque les dé vergüenza las respuestas a esas preguntas. Por lo menos quédenselas ustedes. Después, pensar en dónde pueden otorgar más valor hoy o en dónde les gustaría otorgar más valor. Cada uno tiene diferentes formas de otorgar más valor o diferente percepción de cómo se otorga ese valor. Para llevarlo a lo mundano, puede ser ganar dinero, puede ser curar enfermos, puede ser generar impacto, puede ser famoso o o una combinación de ellas. Después, cuando uno tiene lo que quiere hacer y más o menos el ámbito en donde lo quiere hacer, es encontrar un proyecto de la medida de mis capacidades. ¿Qué quiero decir con esto? Encontrar un proyecto que yo pueda hacer en un tiempo acotado, no 10 años, o sea, en 6 meses, en un año, que más o menos crea que puedo tener todas las partes o que me imagino que las puedo hacer, y tratar de hacerlo. ¿Por qué es importante que sea cercano? Porque si es muy lejano, no nos va a dejar nada, solamente frustración. Y si es muy obvio y muy cercano, tampoco nos va a dejar nada. Tiene que ser desafiante, tiene que ser entretenido. Si lo logro, tiene que ser un hito para mí.
Después otra cosa que es muy importante es intentar hablar con otros emprendedores. Porque otras personas van a tener las mismas necesidades o las mismas dudas. Entonces, hablar con otras personas del ámbito o del ámbito de los emprendedores también es muy importante. Leer acerca de otros emprendimientos también es muy importante. Porque es probable que no vivamos lo suficiente para aprender de nuestros errores o para poder corregirnos en todo solamente con nuestros propios errores. Entonces, si uno puede aprender de los errores de los demás, tampoco nos van a salvar y la experiencia es verdad que es intransferible, pero nos ayuda. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de software, yo sigo todas las empresas de software y de juegos del mundo y voy viendo qué decisiones toman, cómo les fue, qué hubiese hecho yo en ese caso. Y trato de cambiar mi modelo mental como para poder hacerlo mejor, para que sea más adaptable. Así que bueno, esas serían mis recomendaciones. Bueno, ahora para finalizar, quiero que te definas en una palabra y que me digas por qué esa palabra. Bien, es difícil. Supongo que si tuviese que definirme con una palabra sería estratega. Porque creo que es lo que me es más natural. Creo que es de donde soy mejor. Creo que soy mejor dando consejos que siguiéndolos. Y creo que si tengo una capacidad es la de poder ver el mundo como puede ser, no solo como es.